Mi nombre es Rodrigo Cortés. Este es un trabajo para la materia de Sociología del Riesgo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Me gustaría empezar explicando a grandes rasgos las cuatro nociones de riesgo de cuatro de los autores que hemos revisado a lo largo del curso. Pero antes debemos empezar por dos ejes que rigen toda la construcción de la sociología del riesgo, que son nada más y nada menos que la modernidad y la crisis de racionalidad. La modernidad racional ha tenido efectos no planeados en su impulso del desarrollo técnico y científico. De esta forma ha llamado la atención de la sociología. La sociedad parece preocuparse así por los daños creados por su propia mano, que dependen de ella y por lo tanto se presentan como inevitables. Así inicia la sociedad del riesgo, que busca planear el futuro mediante la toma de decisiones ponderadas según el cálculo de riesgos y beneficios. Pero dado que los efectos colaterales son atribuidos en buena medida a la ciencia, la racionalidad técnica deja de verse totalmente confiable. Beck, quien es el primero en acuñar el concepto de sociología del riesgo, o de sociedad del riesgo, lo desarrolla notando que el riesgo funciona como un medio por el cual la sociedad se observa a sí misma para planear su futuro tras la ruptura con el modo de vida predefinido en las sociedades tradicionales. Esta ruptura con las sociedades tradicionales, bueno, además de generar esta autoobservación a la que él se refiere como modernidad reflexiva, también provoca nuevas formas de individualización que le dan a los individuos la libertad de desarrollar sus propias vidas pensándose a sí mismos. El segundo autor es Anthony Giddens, que da un giro a los planteamientos de Beck. La crisis de la confianza en la racionalidad para él está en la naturaleza de la ciencia misma, que no asegura nunca verdades estables, sino que siempre persigue una verdad sin alcanzarla, rectificando sus postulados y actualizándose constantemente. La naturaleza ha sido completamente integrado al humano. También es algo que plantea Anthony Giddens. Esto significa que toda la naturaleza prácticamente ha sido de alguna forma tocada por la acción humana, por las manos humanas y por el trabajo, y mediante el trabajo mismo lo han integrado a los aspectos del humano. La tercera autora, perdón, a la que me referiré es a Mary Douglas, que es la primera en introducir la relevancia de la cultura en el análisis del riesgo, a pesar de las críticas recibidas por Alexander. La tercera autora a la que me referiré es Mary Douglas, que antes que nadie introduce la relevancia de la cultura en el análisis del riesgo, a pesar de las posteriores críticas de Alexander. Douglas considera al riesgo un sesgo cultural sujeto a heterogeneidad, por lo que no depende de una forma única de racionalidad y se hace necesario un análisis institucional, porque el riesgo al final está definido por diversos esquemas culturales, no solo por la ponderación real de costos y beneficios. El cuarto autor es crítico de Beck y de la sociedad del riesgo en general. Él critica a Beck debido a la aparición casi mágica del riesgo en la modernidad reflexiva. Para Alexander no es, como Beck sostiene, que el peligro siempre haya existido, pero el riesgo haya aparecido solo tardíamente, sino que la modernidad desde sus inicios, antes de la modernidad reflexiva, ya presentaba ciertos efectos colaterales. Entonces, Alexander se pregunta cómo es que la sociedad del riesgo viene a aparecer recién a finales del siglo XX. Para él, la sociedad del riesgo pertenece a un discurso mítico que no se sostiene como científico y peca de no considerar a la cultura. También me gustaría, como parte de este mismo video, hablar de las políticas del riesgo, ya que diversos autores centrales en la sociología del riesgo plantean distintas formas en las que el riesgo se configura como práctica política a través de la definición de riesgos. Beck, primero, considera que el riesgo desplaza el fundamento del conflicto social de la lucha de clases y la distribución de recursos hacia la distribución de riesgos y la definición de los mismos. Para ello, la crisis de la racionalidad científica da lugar al uso de discursos no científicos, sino éticos y normativos en la definición de riesgos. A esto nos referimos como heterodeterminación del riesgo. Giddens, por su parte, considera que los avances científicos continuos provocan una incertidumbre eterna
y los riesgos parecen incalculables. Por eso la lucha por la definición de riesgos adopta una forma de un tira y afloja entre atribuciones de encubrimiento y alarmismo. Esto ocurre en las disputas entre propuestas de riesgo. Algo importante de Giddens es que introduce criterios normativos para la definición del riesgo, considerando que no es posible definir ningún riesgo sin hacer referencia a un valor. Alexander, por su parte, plantea que aspectos de la tradición sobreviven en la modernidad, subordinadas a la racionalidad instrumental. La angustia que no es paliada por el desarrollo científico hace permanecer a una imaginación soteriológica, es decir, referente a la salvación, y a lo sagrado como representación social del bien que incentiva la búsqueda de salvación mediante la utopía del desarrollo. Además de la omisión de la cultura, otro problema que Alexander encuentra en los planteamientos de Beck es la ausencia de una exploración de criterios que llevan a la definición de riesgos. En este apartado y a modo de conclusión, me centraré en dos problemas adicionales que Alexander encuentra en la propuesta de Beck y dos problematizaciones de la teoría de Beck respecto a ciertas observaciones que he podido hacer a lo largo del curso. La primera es que Alexander señala que Beck supone que la salud médica es el único criterio del bienestar, que su argumento de la interpretación causal supone un compromiso universal con la ciencia, incorporado de forma inmediata, y bueno, esto realmente también hace referencia o tendría que hacer referencia a ciertos esquemas culturales que Beck omite. Y finalmente, que Beck elimina toda mediación cultural en la recepción de información, como si ésta anunciara por sí misma su riesgo. El segundo problema, y es su ataque mayor a la sociología del riesgo de Beck, es que Alexander critica la teoría de Beck como mitológica porque sus postulados no aparecen tanto como generalizaciones, sino como representaciones simbólicas del mal, con similitudes al discurso religioso, en tanto que el riesgo aparece como una región misteriosa de la realidad, capaz de causar desastres y catástrofes. Finalmente, presentaré dos cuestiones. Beck admite que el mecanismo de la política de la sociedad de riesgo es la repartición de riesgos, pero que no busca eliminarlos, sino imponerles un límite. Una pregunta que podríamos hacernos es, ¿por qué se consienten las elecciones riesgosas en vez de desistir de ellas? No es posible que no se abandone el riesgo si éste no implica a su vez un posible beneficio respecto a un fin social bien valorado. Finalmente, también podemos plantearnos, ¿quién o qué es percibido como el sujeto del riesgo susceptible de recibir sus daños? Beck dice en la teoría de la modernidad reflexiva que es respecto a las vidas. Supone explícitamente que en todas las culturas y épocas poner en peligro a la vida de otros es criminal, lo cual es arbitrario y antisociológico al establecer un valor abstracto previo a toda variación cultural. A mi juicio, lo más sensato es seguir a Alexander en su propuesta de una sociología cultural que tome en cuenta los esquemas valorativos en la producción del riesgo. Eso sería todo en esta ocasión.